Nos complace muchísimo dar inicio a nuestro ciclo de la clase abierta, año 20, poder iniciar unas nuevas reflexiones durante este año 2025 acerca del campo de los estudios de las infancias. Sabemos que este es un espacio que se ha posicionado, que ha sido reconocido al interior de la universidad, pero también en el público externo de la Universidad de Antioquia. Sabemos que es una responsabilidad académica, ético, política y social, como maestría, llevar, traer y poner a circular información, discusión, reflexiones que nos amerita y nos corresponde y como interesados en el campo. Muy especiales que son de nuestra casa. Es el profesor con magísteres en filosofía, han trabajado y son profesores del Instituto de Filosofía, pero también entiendo que el profesor John Camilo hace parte de una institución educativa. Entonces, eso nos deja en la posibilidad de contemplar las reflexiones que del alma mater y particularmente desde la relación filosofía-infancias se ha desarrollado. Recordemos que hoy los profesores nos van a trabajar el tema sobre infancia y lenguaje, pensar la educación en la obra de Giorgio Agamben. Recordemos que este es un espacio para todas las personas que de manera abierta, tranquila y espontáneamente puedan participar. Pueden ir anotando sus preguntas en el icono de preguntas y respuestas o en el chat y al final daremos paso a la conversación. Recordemos que la metodología consiste más o menos en una hora y unos minutos de exposición de los profesores y después damos paso a la conversación. Hoy también vamos a anunciar un suceso que es importante, es la llegada de la profesora Sara Flores, ya en calidad no solo de compañera, profesora, miembro del Comité de la Maestría en Estudios en Infancias, sino a partir del próximo mes, del mes de marzo, ya es la coordinadora oficial de la Maestría en Estudios en Infancias. Eso significa que yo, como coordinadora que he sido durante estos 6 años larguitos y que los ha acompañado desde el inicio de la clase abierta que fue en el año 2022, ya los dejo de acompañar en calidad de coordinadora. Quiero aprovechar este momento para expresarle el agradecimiento a todas las personas que se nos han unido. Tenemos unos participantes muy fieles que han estado muy interesados y eso para mí como coordinadora ha sido supremamente importante y por supuesto también para el equipo académico de la maestría. Así que mi agradecimiento personal, mi agradecimiento académico y como investigadora también en este campo de estudios eh, por este interés y por este sentido ético y político que tenemos con las problemáticas de las infancias. Así que hoy nos va a acompañar la profesora Sara Flores como moderadora de esta clase abierta. Así que te doy la palabra, Sara, profesora, para que nos ambientes un poquito más la charla que vamos a tener hoy. Y muchas gracias a todos por su fiel y comprometida participación. Muchas gracias, Jacqueline. No, yo creo que podemos escuchar ya al profesor Don Camilo, al profesor Juan Felipe, decir, pues, bueno, primero también agradecerte a ti por todos estos años de trabajo en el que pusiste, pues, como tus obstinaciones con la gestión, con lo académico, digamos, al servicio del programa y que le han dado mucha solidez al programa y que particularmente digamos, tuviste la idea y la obstinación de también de tener esta clase abierta y agradecerle especialmente al profesor Juan Felipe, al acompañarnos hoy. Yo tuve la oportunidad de conocer el trabajo de John Camilo y bueno, desde ese momento comenté como la importancia de que esas reflexiones fueran conocidas también en este programa. Así que pues mucho gusto que ellos nos estén acompañando también hoy. Entonces, no, yo creo que podemos comenzar y ya ahorita podremos abrir la conversación. Entonces, bienvenidos los profes y a todas las personas asistentes. Muchas gracias. Eh, yo quisiera, si con la anuencia de la profesora y John Camilo, dirigir unas muy breves palabras
que realmente quedó como si fuera un conversatorio entre yo, Camilo y yo, y a mí me parece que eso no es justo. Digamos, yo quisiera señalar los siguientes aspectos. El primero de ellos es que lo que se va a conversar aquí es un proceso de un trabajo académico equivalente al que se está eh, realizando por quienes están en la maestría de infancias en la Facultad de Educación. Es un trabajo de maestría de John Camilo que muy gentilmente y de manera muy osada, teniendo una formación en filosofía que nos unía en términos de una preocupación por la filosofía del lenguaje en clave de la tradición analítica, eh, más vinculados a la reflexión desde la perspectiva de Wittgenstein, que era un autor que nos unía. Eh, Empezamos poco a poco a tener una conversación. Este proceso fue una muy grata y maravillosa conversación con John Camilo, en la medida en que este ejercicio de diálogo nos permitió varias cosas. La primera de ellas, transitar de la tradición analítica de la filosofía, de los problemas semánticos y pragmáticos típicos de la visión analítica, caminar hacia una reflexión mucho más compleja en torno al lenguaje en una tradición hermenéutica y no solo hermenéutica, sino en la tradición heideggeriana, releída por uno de los cultores de la obra de Heidegger, entre otras cosas, Foucault y otros autores, que es Giorgio Agamben. Ese proceso de conversación surgió a partir de eh, eh, de la última carta, no sé si John Camilo lo recuerda, de la última carta de un autor, de un filósofo canadiense de habla francesa que se llama Jean-François Lyotard, que tiene un libro con un muy significativo nombre que despista a los despistados por naturaleza, que es eh, la posmodernidad explicada a los niños. Eso así tiene como una connotación didáctica, dirían algunos de nuestros colegas, eh, por la curiosa acepción que tienen de la didáctica. Incluso tienen un verbo aún más singular que es didactizar. E incluso ese concepto de didactizar es muy simpático porque lo usan con otro verbo magnífico que es rebajar. Entonces, en medio del asunto, pues eh, estábamos empezando la conversación sobre, sobre el lenguaje y yo le dije que dado que él estaba, su formación era como filósofo y su trabajo de grado había sido sobre Wittgenstein y que estaba haciendo una maestría en filosofía y que tenía ganas de vincularlo con las necesarias reflexiones de él como maestro en ejercicio de filosofía en una institución educativa, yo le propuse que qué tal que nos pusiéramos a meditar, a pensar sobre esa última carta de ese libro de la posmodernidad explicada a los niños de Jean-François Lyotard. Y sobre todo porque el inicio de esa carta es algo, eh, lo descoloca uno, porque dice que el coco de los filósofos es la infancia. El coco de los filósofos es la infancia y acto seguido se va a Lanzenristre contra la Bildung, contra la formación. Entonces, en el desarrollo de esa carta de Jean-François Lyotard, nos sirvió para empezar a construir un sendero que fuimos anudando con la filosofía de Giorgio Agamben. Y en esa conversación surgió el trabajo de investigación que realizó John y que nos va a presentar
en el día de hoy. Termino señalando, en algún momento intervendremos y conversaremos con John Camilo si él a bien lo tiene, pero yo quisiera indicar aquí algo, y es que, o por lo menos dos cosas. La primera de ellas es que quienes estudiamos filosofía, quienes estudiamos filosofía, tenemos todos una obsesión por el lenguaje. Esa obsesión por el lenguaje puede ser una obsesión filosófica como la que compartimos John Camilo y yo, esa pregunta por el lenguaje en términos filosóficos, u otros pues tienen una preocupación más histórica alrededor del concepto. Lamentablemente, el concepto de concepto suele ser muy desconocido, y entonces aparece una cosa muy extraña que está anclada a la tradición nuestra en pedagogía y sobre todo en formación de maestros, a contraponer teoría con práctica y a hacer un canto magnífico a la práctica, señalando pues que casi que de ella es la fuente única de cualquier cosa, y despreciando en muchas ocasiones la teoría como si fuera posible distinguir la una de la otra, o como si los humanos no nos caracterizáramos justamente por empalabrar todas y cada una de las cosas que hacemos como humanos. Pero, digámoslo, un concepto no es otra cosa que una palabra que está acotada en términos de su significado, pero siempre está abierta a la discusión. Y un concepto de ningún modo se contrapone a lo que designa. Nótese que no dije realidad con R mayúscula ni ninguna de esas cosas, sino hay una relación, y esa relación es sumamente problemática, y el trabajo conceptual pues es el que solemos hacer en filosofía. Eso quiere decir entonces que cuando nosotros nos preocupamos por la infancia, le damos la espalda a los niños y las niñas. Eso está por verse, ¿cierto? Esa es una cosa que quisiera señalar. Y la segunda y última es que hay algunas personas que en su preocupación por las palabras y por los conceptos tienen un fetichismo curioso por las etimologías. Las etimologías orientan, ayudan, a veces son hasta muy poéticas, ¿cierto? Por ejemplo, cuando uno dice considerar, saber que ahí están las estrellas es muy bonito. Sí, siderish, considerar, es poético, ¿cierto? Pero cuando uno está considerando un problema, no se asoma a mirar pues las estrellas. Ya no lo hacemos, ya no lo hacemos. Muy frecuentemente cuando trabajamos el concepto de infancia, pues recurrimos a la etimología, y en muchas ocasiones eh, eh, con un conocimiento precario del latín, entonces también nos quedamos con el que no puede hablar. Y ahí es donde empieza el problema, porque justamente la conversación con John Camilo se inició y se puso interesantísima cuando encontramos que los que no podían hablar tenían un lenguaje. Entonces, ese es como lo que yo quisiera señalar, y pues agradecerle a John Camilo ese tiempo de conversación, de lecturas conjuntas, que fueron supremamente animadas y agradables. Y en esa, y en esa conversación, pues, eh, se realizó un trabajo que es justamente el que John Camilo quiere compartir con nosotros en el día de hoy. Agradezco a la Facultad de Educación la invitación que nos hizo, a la profesora Sara Flores, eh, a la profesora Jacqueline, y este es un esfuerzo por tratar de indicar que después de tantas décadas tratando de establecer una autonomía absoluta de la pedagogía basada en lo que se basa, en que el maestro tiene un saber,
incluso llegando a la peregrina idea de que tiene que tomar distancia de la filosofía para ser ella misma la que es. Entonces, este es simplemente una conversación, un camino por el lado de la filosofía para pensar un problema que es fundamentalmente pedagógico. John Camilo caminó por entrambas aguas y pues eso es lo que nos comparten el día de hoy. Muchas gracias y los invito a escuchar a John Camilo. Que estén muy bien. Muchas gracias, eh, profesor Juan Felipe, profesora Sara y Jacqueline, muchas gracias por la invitación a este espacio y a esta oportunidad pues, de conversar. Eh, Aprovechando un poco, me pego del dato anecdotario del profesor. Me recuerda, pues, como bien me presentaron, soy docente de una institución educativa acá en Medellín. Constantemente uno está en ese campo de batalla del lenguaje con los estudiantes. ¿Cierto? En especial en un área como filosofía, donde tratamos conceptos que desde el aula común, refiriéndome al uso normal y cotidiano del lenguaje, tienen un significado y cuando uno entra en las clases tiene otro, y eso es un choque de realidad entre uno como formado en ese campo y los chicos que empiezan a formarse, ¿cierto? Entonces, eh, este trabajo es una síntesis de muchas preocupaciones que como docente tengo y muchas preocupaciones y preguntas que he tenido desde mi formación como filósofo. Eh, no sé, puede decirse que el encuentro con el profesor Juan Felipe Garcés fue cosa del destino porque me condujo primero a reencontrarme un poco con esas primeras problemáticas que tuve y también a enfocar e interesarme muy profundamente en lo que es el campo de la pedagogía y las reflexiones pedagógicas relacionadas con el lenguaje. ¿Cierto? También aprovecho, hay una cuestión anecdótica. eh, Hoy, precisamente hoy, tenía que ser hoy, un estudiante me dijo, profe, algo que he aprendido de usted ha sido a cuestionarme, a dudar y a querer investigar. Y cuando el profesor Garcés hacía rememoración de esos primeros encuentros, en ese instante me acordé que fue gracias al profesor Garcés que me di cuenta que la importancia que era pensar radicalmente un problema. En este caso, el problema del lenguaje en relación, porque eso fue algo, una entrada a los primeros cursos que tuve con él, las primeras clases era la infancia, la educación tiene que ver con la infancia y la infancia tiene que ver con el lenguaje. Eh, y hubo una cita, pues una cita que me impactó. Voy a compartir, si es posible, pantalla. Entonces, de pronto el profesor García se acuerda de ella, fue una que me dejó sin palabras y completamente impactado. Tarea de la exposición filosófica es venir con la palabra, en ayuda de la palabra, para que en la palabra misma, no permanezca supuesta la palabra, sino que venga como palabra a la palabra. Ese día yo llegué a mi casa completamente impactado, en silencio, porque sentí que me derrumbó muchos presupuestos, muchas concepciones, certezas que tenía frente al lenguaje y frente a la filosofía. Y esa fue la cita que me atrajo a pensar la infancia, a pensar la educación y a pensar el lenguaje. Bien, el profesor lo dijo. Nosotros los filósofos tenemos una relación muy peculiar con el lenguaje, manera directa, manera indirecta, y yo me considero que mi relación ha sido muy directa porque ha sido una de las grandes preguntas que me ha encaminado durante eh, mi devenir como estudiante, como profesional, como profesor. Y además de eso,
luego de profundizar, de leer, de investigar, me encuentro con otra cita que se las presento. Si la educación es una relación con la infancia, repensar la educación es repensar la infancia. Y repensar radicalmente la educación es repensar radicalmente la infancia. Y eso, digamos, que marcó el norte de lo que iba a ser mi trabajo de investigación en maestría, y era cómo a partir de el concepto de infancia del filósofo Giorgio Agamben podríamos pensar la educación. ¿Qué podríamos aportar desde esa concepción a la educación? ¿Listo? Entonces, digamos que voy a intentar hacer un resumen, una síntesis de lo que fue el viaje que realicé junto con Giorgio Agamben para descubrir qué es ese concepto de infancia que él nos expone en su libro Infancia e Historia, en el que parte del concepto de experiencia. Entonces, vamos a hacer primero una revisión, ¿sí? Muy sucinta, muy corta, de un concepto de infancia que, podríamos decir, se ha manejado, ¿cierto? Y yo lo califiqué como negativo, como el concepto de comprender la infancia como carencia. Es un significado, o sea, el concepto de infancia es un concepto no unívoco, es un concepto que ha variado en épocas, es un concepto que en el transcurrir del tiempo, según las circunstancias y los momentos, ha tenido distintos significados. Y entre ellos, concepto de carencia. Walter Cohen, en su libro Infancia entre filosofía y educación, eh, también explora este problema de la infancia, ¿cierto? Cómo pensar la infancia, y hace un primer rastreo de los distintos conceptos que se han presentado al respecto. Presenta, por ejemplo, la concepción de Platón, en donde se habla de la infancia como posibilidad, pero también se habla como ese momento de irracionalidad, ese momento de carencia de aún no ser adulto, ¿cierto? También encontramos, por ejemplo, con el historiador, mi francés no es muy bueno, Philippe Ariet, no sé pues cómo se pronunciaría, en el que él habla, digamos, plantea una tesis que en la Edad Media no había infancia como tal, se pensaba en el niño como un adulto pequeño, pero sin ser adulto. Y después de esto, eh, llegamos a la Edad Moderna, donde el concepto de infancia adquiere ya otra connotación y se presenta como una asimetría entre lo inmaduro y lo maduro, una asimetría entre el niño y el adulto, entre el dependiente y el independiente, una asimetría en el que podía hablar en público y el que no podía hablar en público, ¿cierto? Entonces tenemos, digamos, esas connotaciones negativas que se presentaban alrededor del infante. El infante como algo que se debía superar, algo, una etapa por la cual teníamos que transitar y dejar. Y esto, por ejemplo, lo podemos visualizar en una cita de Kant, ¿cierto? De uno de los libros que también el profesor Garcés me comentó y me señaló y me hizo notar esto, ¿cierto? La manera como empieza la respuesta a la pregunta por qué es la ilustración. Y nos dice, la ilustración es la salida del hombre de su condición de menor de edad, de la cual él mismo es culpable. La minoría es la incapacidad de servirse de su propio entendimiento sin la dirección del otro. Entonces, acá se nos presenta una primera concepción, vuelvo y reitero, negativa de lo que es la infancia.
Eh, y viene, por ejemplo, entonces, esta afirmación, que ya la había citado el profesor Garcés de Illoter, el monstruo de los filósofos es la infancia. Porque le recuerda, ¿cierto? Le recuerda eh, aquello negativo, ese estado de carencia, ese estado de no racionalidad, del cual, digamos, se pretende huir. Entonces, digamos que ahí tenemos un primer momento, una primera concepción de infancia que probablemente determine una forma de entender la educación, digamos, como esa manera de llevar al infante a ser un no infante, la manera de llevar al niño al adulto. Es ese impronta que ponemos en un futuro adulto para convertirse en adulto. No obstante, digamos, que ha habido, digamos, un grupo de académicos, de pedagogos, de filósofos, que han visto en la infancia, han visto, perdón, la infancia desde otra óptica. Han querido pensar la infancia no como eso que se debe dejar de lado, sino pensar la infancia como algo que puede aportar, algo que nos puede decir algo. Y entonces salen, digamos, una corriente de lectores de Giorgio Agamben que encuentran en él el fundamento teórico para pensarse la educación como una manera de recuperar la infancia. Entonces, ahí digamos que son el paso al que ya vamos, bueno, los pasos que hemos dado, pensar, mirar, rastrear primero unos significados de infancia, ¿cierto? Desde de una concepción negativa, y luego pasamos a una concepción, digamos, positiva, o al menos no entendía la infancia como algo que se deba superar, sino como algo que se deba recuperar. Y la cuestión acá es, ¿qué es lo que se debe recuperar? Ya ponemos en duda o nos cuestionamos entonces, ¿qué es esa infancia de la que habla Giorgio Agamben y la cual debemos recuperar para? Entonces, entramos entonces a pensar esa concepción de infancia en la obra de Giorgio Agamben a partir de tres ejes. El que nos plantea en su obra Infancia e Historia, que es donde más que todo explora este concepto, es el de experiencia. Hay otro eje que sería el del lenguaje y habría un último eje que es el de impotencia. Eh, Potencia e impotencia, ¿cierto? Sino que lo resumo pues con esa forma de construir las dos palabras, con im y potencia. No sé si este momento el profesor Juan Felipe si quisiese agregar algo. Para nada, yo. Adelante. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, vemos qué nos dice Agamben sobre la experiencia. Y nos dice algo muy trágico. En la actualidad, cualquier discurso sobre la experiencia debe partir de la constatación de que ya no es algo realizable. En su obra, Paz e Historia, inicia de esta manera y comienza a explicar y a desarrollar ese concepto de experiencia para mostrarnos por qué hoy una forma de concebir la experiencia ya no es recuperable. Entonces él nos cuenta una historia, hace una suerte de proceso, de una arqueología de la experiencia, remontándose a la antigüedad, para mostrarnos que, por ejemplo, existía una experiencia tradicional, una experiencia de la narración. Él habla que la experiencia no es, o se comprendía anteriormente como un saber, mas no un saber que podríamos considerar propositivo,
sino un saber de la vivencia, ¿sí? Que surge, ¿cierto? En el instante que una persona convierta los acontecimientos del día en día en una narración, una, sí, en una narración que puede transmitir a los demás y en el que él se convierte en su propio autor. Esa es la experiencia de la autoridad. También plantea que esta experiencia era distinta a conocimiento, aunque los dos, pues a un conocimiento entendido como un razonamiento conceptual, un contenido proposicional, afirmaciones, teorías sobre algo. Eh, eh, Era una experiencia que se hacía, una experiencia que la persona en su día a día vivenciaba y transformaba en narración. Y que se distingue, por ejemplo, bueno, insisto, de un conocimiento que no se realizaba en un sujeto, o al menos no se realizaba en el mismo sujeto de la experiencia tradicional, sino que Agamben lo plantea como realizarse por algo externo, aunque se daba en el sujeto tradicional, ¿cierto? Entonces, había una distinción entre experiencia y conocimiento. No obstante, llegando a la modernidad, ¿cierto? Ocurre lo que Agamben llama la expropiación de la experiencia. Para ser más, más concretos, la expropiación de la experiencia de su sujeto originario, ¿sí? Entonces ya no es que la experiencia se hacía en un sujeto, perdón, no, ya no es que la experiencia la hacía un sujeto, ¿cierto? Que a través de su acontecer transformada en narración, sino que ya la experiencia pasaba a ser un medio para el conocimiento. Ya la experiencia no es algo aparte del conocimiento, sino que se transforma en experimento para hacer ese medio a través del cual llegamos al conocimiento. Entonces ya el sujeto, ese primer sujeto que narraba, digamos que desaparece, experiencia y conocimiento se instauran en un mismo sujeto, pero no en un sujeto físico, dice Agamben, sino que en este que se instaura con Descartes el yo pienso. ¿Listo? Entonces, ya la experiencia pasa a ser un instrumento y el sujeto de la experiencia es lo que lo digamos, lo categoriza Agamben como un yo pienso. ¿Cierto? Eso tiene varias implicaciones. Primero, este yo pienso, este sujeto del conocimiento no es un sujeto físico, ¿cierto? Se plantea como un sujeto trascendental, que es el que posibilita, digamos, por ejemplo, esa recopilación de las percepciones que significan en un solo objeto de conocimiento, ¿cierto? Pero que no se puede conocer a sí mismo, solo es conocible a partir de su acto de percepción, de su acto de conocimiento. ¿Listo? Posibilita el conocimiento, más sin poder, si no está en el acto del conocer, no se podría reconocer como tal. Y este yo pienso, digamos que es el punto que permite más adelante a Agamben comenzar a introducir el lenguaje dentro de su reflexión. Pues ya hablamos de una expropiación de la experiencia, ya hablamos que esa primera experiencia tradicional fue expropiada, se instauró un nuevo sujeto, ¿cierto? Un sujeto trascendental en términos kantianos, que es aquel que puede, el que permite y posibilita el conocimiento, aunque no se conoce a sí mismo, sino es a través de su acto de conocer. Y
aparece entonces en el escenario de la discusión de Agamben el infante, y lo hace a través de una crítica que George Hamann le hace a la obra de Kant, le hace concretamente a ese sujeto que piensa, y nos dice, la facultad de pensar reposa en el lenguaje. ¿Cierto? Lo que denuncia Agamben es que en la crítica de la razón pura, Kant deja de lado, ¿cierto?, que el lenguaje está presente, ¿cierto?, en esa acción de pensar. Nos dice concretamente, permítame un poco, nos dice concretamente, la inmanencia del lenguaje en cualquier acto del pensamiento, en tanto que a priori hubiera requerido una metacrítica del purísimo de la razón pura, es decir, una depuración del lenguaje. Está ahí la cita de Agamben. En otras palabras, un yo pienso que no puede identificarse con un yo digo, un modo en el cual el concepto solo sea pensado y no además dicho, en el monólogo interno denotado como pensamiento. No obstante, continúa Agamben, esto resultaba improcedente en los términos de la crítica de la razón pura, pues su problema supremo solo podía formularse como una entidad entre razón y lengua. La razón es lengua, logos. Este es el hueso medular que muerdo y morderé hasta morir. Así pues, Kant no logra separar lo trascendental de lo lingüístico. Gracias a esta omisión, en la crítica de la razón pura, la percepción trascendental se presenta como un yo pienso, como un sujeto lingüístico y como un texto. Entonces aquí, con esta cita lo que quería mostrar es que a través de esta crítica que le hace Johann Georg Hamann a Kant, ¿cierto? Pues de esa aún no separación entre el pensar y el lenguaje, ¿cierto? Entonces, esta formulación de yo pienso, ¿cierto? Se convierte en un yo digo. Y aquí entonces comienza a aparecer esos elementos, eh, ese elemento lingüístico de la reflexión de George Agamben, donde entonces ya el sujeto trascendental no es solo una condición de posibilidad del conocimiento, sino que existe un yo digo, que es esa condición para que sea posible un lenguaje. No obstante, también esto nos trae, hay más que morder a partir de esto. Entonces empieza a hacer una reflexión sobre qué es ese yo. Ese yo tampoco se refiere, ese yo digo, tampoco se refiere en el sentido de, por ejemplo, la palabra carro referirse a múltiples carros que hay. No, esa expresión yo digo no tiene, digamos, un significado extensivo que se refiere a un objeto concreto en el mundo. No se refiere a la persona o a la cantidad de personas que utilizan el pronombre, sino que se refiere a un instante, ¿cierto? Es una marca que se refiere a alguien que está hablando. Entonces, el yo digo no es una palabra que se refiere a algo en el mundo, sino que marca y denota al que está en el acto de habla, al locutor, a la persona que, digamos, usa el lenguaje para comunicarse. Entonces, si desaparecemos, por ejemplo, ese yo digo, lo que acompaña el yo digo, ¿cierto? Yo digo X, yo digo y solo pensamos en el yo, en el mero locutor, en el mero acto de habla, lo que nos queda es el puro lenguaje, ¿cierto? Nos queda el lenguaje desprovisto de todo uso de significación, sino el lenguaje como un hecho, que es en lo que voy a volver más adelante. Desprovisto entonces ese lenguaje,
¿cierto? Perdón, desprovisto ese yo digo y solo pensado en sí mismo, ¿cierto? Como ese hecho del lenguaje. Hágame, se pregunta entonces, ¿cómo sería, ¿cierto? O en qué momento nos encontraríamos, cuál sería ese instante en el que se da ese punto anterior al momento en el que el hombre se vuelve sujeto del lenguaje. Espero haber sido claro con eso. Estamos hablando de un momento, un punto, ¿cierto? En el que es posible el lenguaje, está el presente el lenguaje, aunque no se está hablando del lenguaje. O sea, es ese yo digo sin que esté haciendo efectivo sus facultades de lenguaje. Y eso es lo que se conoce como, lo nombra Agami como esa experiencia muda, ¿cierto? Ese momento antes del habla, pero que es posibilidad del habla. Y es donde aparece entonces infancia, ¿cierto? Ese concepto de infancia, haciendo énfasis en esa separación de in, que etimológicamente se refiere a esa carencia, infancia, que es esa capacidad de hablar en público. Entonces, por eso se pregunta, hágame, una teoría de la experiencia solamente podría ser en este sentido una teoría de la infancia, ¿cierto? Y su problema central debería formularse así: ¿existe algo que sea una infancia del hombre? ¿Cómo es posible la infancia en tanto un hecho humano? Y si es posible, ¿cuál es su lugar? De ese tránsito de la experiencia, ¿cierto? De esa deslocación del sujeto de la experiencia tradicional, que pasó a ser ese sujeto trascendental, ese yo pienso, donde experiencia pasa a ser el medio para el conocimiento. Luego de la crítica que hace George Hamann, ¿cierto? Que cita a Agamben sobre esa aún no separación entre el pensamiento y lo lingüístico, y esa transformación en el yo, del yo pienso al yo digo, le permitió a Agamben llegar a este concepto de infancia, ¿cierto? Ese momento que designa el instante antes del habla en público, pero que está en condición de posibilidad de llegar a esa habla en público, ¿cierto? A lo que conocemos como infancia. Entonces, la experiencia, la infancia a la que nos referimos no puede ser simplemente algo que precede cronológicamente al lenguaje y que en un momento determinado deje de existir para volcarse en el habla. No es un paraíso que abandonamos de una vez por todas para hablar, sino que coexiste originariamente con el lenguaje e incluso se constituye ella misma mediante su expropiación efectuada por el lenguaje, el producir cada vez el hombre como sujeto. Esta cita, digamos que con esa cita intento resumir un poco el punto al que hemos llegado y también advertir algunas dificultades que se pueden dar a la hora de leer esta parte de Agamben, porque no me estoy refiriendo, digamos, a un proceso cronológico, a un proceso de secuencia. No es como primero estaba el balbuceo originario del niño y luego viene el aula. Tampoco me refiero a que eh, hay un principio, un punto donde surge la infancia y luego el lenguaje, sino que para Agamben, infancia y lenguaje surgen al mismo tiempo. Si hay infancia, hay lenguaje. Si hay lenguaje, hay infancia. El lenguaje origina en la infancia y la infancia origina el lenguaje para Agamben. Y ese original mutuo es lo que Agamben ya conoce como experiencia. Y esa es la experiencia a la que, digamos, intentamos retornar y exploramos cómo retornar en este trabajo pues, de investigación. Entonces, la experiencia ya no es, digamos, como esa experiencia tradicional, tampoco hablamos de esa experiencia como experimento, sino como ese acontecer en, de mutua originaria entre el lenguaje y la infancia.
La pregunta es, ¿cómo retornar entonces a esa experiencia infante, a esa experiencia donde es posible que surja el lenguaje y aunque surge el lenguaje, no desaparezca la infancia y podamos volver a la infancia? Y hay que ser aquí reiterativos porque la noción, digamos, negativa que se tenía en la infancia es que es un estado que se tiene que dejar y al que no se debe volver, mientras que aquí estamos hablando que la infancia es un estado que, aunque desaparezca en el sentido de que ya pasamos al habla efectiva, aún está presente en la misma lengua, en el mismo uso del lenguaje y podamos retornar a él. Entonces, nos vemos obligados a comprender qué es el lenguaje para Agamben. Entonces, deseo resumir esa noción de lenguaje en Agamben en tres proposiciones, en tres expresiones, ¿cierto? Para Agamben, la filosofía se debe ocupar del hecho de que el lenguaje hay un lenguaje. No de su significado, ¿cierto? No de su uso en un contexto determinado, sino del mero hecho de que el lenguaje exista, ¿cierto? La otra proposición nos dice, el lenguaje no se dice, sino que se muestra en lo que se dice, la decibilidad. Esto lo hago análogo con la expresión, pues como si fuésemos a pensar en un martillo que se martilla a sí mismo, un espejo que se refleja a sí mismo. El lenguaje para Agamben es aquello que posibilita el decir, lo que permite que transmitamos un significado, el decir algo sobre algo, pero el lenguaje no se dice como se dice algo sobre algo. No decimos el lenguaje como si estuviésemos hablando o presuponiendo algo de un objeto, ¿cierto? Como si fuese una definición. El lenguaje, digamos que, eh, si bien posibilita la comunicación, no es algo que se comunica de la misma manera como comunica. De pronto es un poco enredado, pero créanme que ha sido lo más duro que he encontrado en filosofía del lenguaje. El lenguaje no se dice como con él decimos otras cosas, eh, sino que se muestra, el lenguaje se muestra en la forma como decimos las cosas. Y esa es la propiedad que le atribuye Agamben al lenguaje, la decibilidad. Y por último, la siguiente característica que le atribuye Agamben al lenguaje es la escisión entre lengua y habla. Entonces, Agamben muestra que nuestro lenguaje está dividido entre lo semiótico y lo semántico, entre el signo y el habla, entre el conjunto de elementos que reconocemos en el habla, en nuestra lengua, las palabras, por ejemplo, en el que en este momento yo diga camello y ustedes fácilmente puedan identificar, reconocer, perdón, en ese signo, en este fonema que estoy pronunciando camello, el objeto al que se refiere, ¿cierto? Y por otro lado tenemos el uso efectivo de esos signos en el aula, en el día a día, cuando estamos con el otro y deseamos comunicar algo a alguien, donde ya el signo no se reconoce, sino que se comprende. Entonces, si bien yo digo o escribo camello, y muchos probablemente van a reconocer en esa palabra algo, seguramente no va a ser lo mismo cuando yo digo que camello ir al trabajo. Son, digamos que ya en una, los signos se usan, pero no se reconoce, se comprende. Y esa es una de las características que le atribuye Agamben al lenguaje humano. El lenguaje humano está decidido entre lengua, el, el mar de signos, y el habla, el uso de los signos, los cuales tenemos que comprender. Lo cual nos dista un poco de los animales, porque según Agamben, los animales son pura palabra, son puros signos. En ellos no hay esa distinción entre la lengua
y el habla. Ellos viven en el signo. En cambio nosotros, los seres humanos, tenemos que aprender a hablar. Tenemos que aprender a hablar en público. Y eso es posible porque el ser humano tiene infancia, tiene esa experiencia de un acontecer que le posibilita aprender a hablar, pero esa misma acontecer es por el cual tiene que aprender a hablar. Por eso la infancia, dice Agamben, es el límite trascendental del lenguaje, es lo que posibilita el lenguaje, pero por él es que necesitamos aprender a hablar. Entonces, dice, como infancia del hombre, la experiencia es la mera diferencia entre lo humano y lo lingüístico. Que el hombre no sea desde siempre hablante, que haya sido y sea todavía infante, eso es la experiencia. Para no extenderme, entonces pasamos al otro eje, que es este concepto de impotencia, ¿cierto? Que lo contrasto con el concepto de infancia. Entonces, la potencia, ¿cierto? Recurriendo a Aristóteles, es un poder hacer y un poder no ser o hacer, ¿cierto? En este momento yo estoy sentado enfrente de computador y yo podría levantarme y ir al baño, por ejemplo, o levantarme o ir a un cuarto. Podría también coger el pocillo con café que tengo a mi lado o no podría hacerlo, ¿cierto? De la potencia es, según pues, Agamben y recubriendo a Aristóteles, podría ser una acción que voy a hacer y que se transforma en acto o simplemente algo que, aunque podría hacer, no hago, ¿cierto? Si bien puedo en este momento levantarme, también es la posibilidad de no hacerlo. Y en acto, digamos, decido no hacerlo. Mientras que si tengo la posibilidad de tomar café o no tomar café, no tengo la garganta un poco seca, pues tomaría café. Entonces esa potencia se convierte en un acto. Entonces ahí, quiero reiterar aquí, la potencia es una potencia tanto del ser o hacer como del no ser o no hacer. Lo mismo podemos hablar entonces del habla. Yo puedo hablar y puedo no hablar. ¿Qué pasa entonces cuando pasamos de la potencia al acto? Cuando el poder ser se convierte en un ser. Bueno, obviamente el ser, el acto, la potencia del ser se convierte en acto de ser. Pero se pregunta Agamben, ¿qué pasa con la potencia del no ser? ¿Esa potencia desaparece? ¿Cómo podría desaparecer? ¿O en dónde queda? Entonces, para Agamben, ¿cierto? Y recurriendo nuevamente a Aristóteles, el no ser no desaparece, sino que se convierte en un no ser. Permanece ahí, en el acto como un no ser. Lo mismo sería en el aula. Cuando pasamos en el acto de decir algo, lo que no queda dicho queda en la posibilidad de, perdón, queda como un no dicho, como lo no hablado. Es decir, queda como un no infancia. Y esto es lo que permite entonces más adelante a decir que cuando nosotros, ¿cierto? Pasamos de la infancia, ¿cierto? Esa posibilidad de ese no hablar, de esa infancia, a la fascia, al habla, aún se conserva la infancia en el mismo habla, en el mismo lenguaje, como una no
infancia, ¿cierto? En ese no infancia es que se puede nuevamente retornar a esta. Y vuelvo acá, y después de este recorrido es que esas primeras palabras que me dio el profesor Garcés vuelven a cobrar sentido. Pero ya pues aplicando un poco en ese ámbito educativo, ¿cierto? La tarea de la exposición filosófica, podríamos también leerla ahí del educar, del enseñar, es venir con la palabra, en ayuda de la palabra, para que en la palabra, la misma palabra, no permanezca supuesta la palabra, y esa permanezca supuesta es el lenguaje como lo usamos, sino que venga como palabra la palabra a ese estado, digamos, pensémoslo en esa ruptura, de esa escisión entre lo semiótico y lo semántico, ¿cierto? En donde la palabra pueda llegar a ser otra cosa, donde el pensamiento pueda llegar a ser otra cosa. Y eso se podría lograr a través de la poesía y la escritura. Walter Cohen es un autor argentino que trajo mucho también este problema de la infancia y pensaba desde la filosofía. Él nos dice, recuperar la infancia en el acto de escribir significa afirmar que la experiencia, la novedad, la diferencia, lo no determinado, lo no previsto e imprevisible, lo impensado y lo impensable, un devenir niño singular que busca encuentros y resiste los agenciamientos individualizantes y totalizantes, pero que apuestan por la singularidad. Ese acto de escritura que nos permite, digamos, a través del mismo lenguaje, volver a la infancia. Eh, Sobre la poesía, por ejemplo, Agamben nos dice, permítame ya, le cito un fragmento. El poema cae marcado una vez más la oposición de lo semiótico y lo semántico, de modo que el sonido parece quedar vinculado para siempre al sonido y el sentido al sentido. La doble intensidad que anima la lengua no se aplaca en una comprensión última, sino que se precipita, por así decirlo, en el silencio de una caída sin fin. De este modo, el poema devela el objetivo de su orgullosa estrategia, que la lengua consiga a fin comunicarse a sí misma, dejando de ser presupuesta, dejando de ser, eh, de, de ser algo que dice algo sobre algo, sino que la lengua se obliga a mirarse a sí mismo, que el espejo se refleje a sí mismo y que el martillo se martille a sí mismo, sin permanecer no dicho en aquello que dice. Entonces, quisiera terminar ya con dos citas, ¿cierto? Digamos que aquí el objetivo era pues mostrar que la infancia es tiene ese vínculo grande con el lenguaje, que se genera como ese punto en el que por ella debemos aprender a hablar, pero es la que posibilita el aprender a hablar. Y aunque pasemos de ser infantes a hablantes, incluso en esa habla está la infancia como una potencia, como una posibilidad de retornar a ese primer momento de experiencia en el cual podemos encontrarnos con la novedad. Entonces nos dice Walter Cohen, una educación en y para la experiencia educa a los niños a ser niños, permite vivir la infancia como novedad, como experiencia, como discontinuidad, como multiplicidad, como desequilibrio, como búsqueda de otros mapas, como historia, siempre naciente, como devenir, como posibilidad de pensar lo que no se piensa y de ser lo que no es, de estar en otro mundo del que se está. Y acá deseo terminar entonces. La tarea del educador entonces es tornarse niño a través del acto de educar, ir en dirección a la infancia del mundo y restaurar esa infancia. Esas son las tareas de la educación. Y es importante porque la dificultad que nos enfrentamos con el lenguaje es que para hablar del lenguaje no lo podemos hablar como hablamos de otra cosa, ya por su propiedad presuponiente.
El lenguaje dice algo sobre algo, pero no se dice a sí mismo como dice algo sobre algo. Lo que nos queda es mostrar. Y aquí recurrir un poco a la imagen del maestro como espejo, del cual nos habla Platón en su diálogo de Alcibiades. Mi querido Alcibiades, estoy citando pues a Platón, si el alma está dispuesta a conocerse a sí misma, tiene que mirar un alma y sobre todo a la parte del alma en la que reside su propia facultad, la sabiduría o a cualquier otro objeto que le parezca. Si queremos llegar entonces a nuestros estudiantes a reencontrarse con la infancia, nosotros los docentes también tenemos que encontrarnos con la infancia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Camilo. Si quieres, dejar de compartir para que podamos empezar la conversación. Profe Felipe, no sé si usted quiere hacer un comentario adicional ya que don Camilo concluyó su presentación. No, yo quisiera simplemente reforzar eh, pues la tesis de que la infancia no es ausencia del lenguaje, sino que es otro lenguaje y que ese poder pensar ese lenguaje de la infancia es poder abrir espacio para lo no dicho y para lo no dicho como creación poética, que eso también es fundamental eh, eh, ponerlo sobre la mesa para tener en cuenta que es en ese decir poético en el que podemos abrir espacio a lo no dicho y sobre todo pues es algo que a los que todavía lidiamos con Gadamer nos queda un poco pesado en el sentido en que él, digamos, eh, rompe la idea gadameriana de que somos dichos por el lenguaje, en el sentido en que, digamos, solo en pocas ocasiones una singularidad se manifiesta en el lenguaje. En este caso estamos con Agamben asistiendo a un caminar, digamos, a una posibilidad de un decirlo no dicho a través eh, de la palabra poética que nos instaura en un lenguaje que no es el lenguaje presupuesto, que no es el lenguaje con el que habitualmente pues nombramos el mundo. Solamente quería insistir en aquello. Abramos la posibilidad de la conversación. Claro que sí, profe, esa es la idea. Muchas gracias. Bueno, para quienes están acá presentes, estamos aquí esperando sus intervenciones. Pedro Cornejo, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches acá en el extremo sur de Argentina. Gracias, profesor John Camilo. La verdad que me ha dado mucha alegría volver a mirar y a pensar a Agamben. Básicamente con el sentido de lo que tiene que ver con estas infancias, estos enfants, los que no hablan. A mí siempre me llamó la atención el hecho de pensar en la infancia, en este constructo histórico llamado infancia que hace que los nuevos, los recién llegados, tengan que tener una condición particular ligada con la construcción del lenguaje para poder decir que son parte de la tradición de lo humano, mezclando estas dos cosas tan humanas. Por un lado el lenguaje y por otro lado la afectividad. Y eso es lo que yo recupero también no solamente de Agamben, sino también de los aportes que hace Cohen, para pensar que la infancia, si no volvemos a la infancia, digamos, a esta idea, a esta noción, que no es una noción, somos nosotros, o sea, los seres humanos, ¿qué somos? Advenimos a este mundo básicamente porque somos infantes. En algún momento alguien nos ha investido del lenguaje, alguien o alguienes, algunos, aquellos que nos bañan de lenguaje, que nos bañan de afectividad, que nos han dado eso
que nos hace entrar en la condición humana. Y la condición humana, tal cual la plantea Agamben, que me parece maravilloso, es pensarla a partir de la experiencia. Y en esta hay algo que yo quisiera retomar de su presentación y también plantearla. Esta idea que dice él, el neologismo de experienciar, que es distinto de experimentar. Experimentar altamente regulado, altamente racional, moderno, volver a pensar con la experienciación, volver a juntarnos con los que nos conecta con nuestra, digamos, con esta cosa que es implicada, que no es explicada, que no es para otros, que es para nosotros mismos. Y eso me parece que es uno de los grandes aportes de Agamben y agradezco la invitación y el haberlos escuchado. Permiso. Muchas gracias, Pedro, por su intervención. No sé si quieran decir algo los profesores. A esa última parte del experienciar es algo que me ha llamado mucho la atención, porque uno nota, incluso no solo en la noción científica, experimentar, sino que hoy en día pareciera que las personas no quieren experienciar, están muy metidos en sus celulares. Si van, digamos, uno va al zoológico, acá en Medellín, al Parque de la Conservación, y la gente pasa más tiempo tomando fotos que a mirar los animales, a contemplar los animales. Em, Pasan más tiempo pegados de su celular que jugando con sus hijos o los mismos niños que salir a jugar. Prefieren ver o niños en sus celulares jugando que ellos mismos jugando. ¿Cierto? A veces esa experiencia se pierde de muchos índoles. Entonces ya no está la tradición de el sacar un álbum y a partir de las fotos contar historias. Ya se ha perdido, ya todo es mm, mirar y mirar y mirar, coger una pantalla y darle scroll, 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 pero no dedicarse a detallar, a experimentar. Ya no está el abuelo que se sienta con sus nietos a contarle historias. ¿Cómo Ya hemos volvemos a perdido. construir la idea, la noción del Homo narrans? Si eso es lo que nos ha hecho, las narraciones, el relato, el inscribirnos en una traditio, el que nos ha puesto en una historia, en los que nos han puesto a compartir quiénes somos, la génesis, la genialidad que compartimos, con quiénes, en qué vamos a creer, a quiénes vamos a mirar, cómo nos vamos a mirar. También tiene que ver con esta vieja idea, que es una idea que también es generacional e histórica. Entiendo que hasta la generación por lo menos acá en la República Argentina, hasta la generación de 1980, un poco más, 1990, los niños, las niñas, podían tener la posibilidad de jugar, de volver a pensar el jugar como un acto libre, como un acto de inventiva, como un acto generado por la necesidad de participación y de comprensión del mundo. Y no ahora que el mundo está comprendido en una pantalla tan pequeña como es la del celular, y de la cual la gran parte de la infancia, puedo pensar que un 90% de los infantes, por lo menos en América Latina, pasan más tiempo, tal cual usted lo dice, profesor John, prendidos a la pantalla y mirando las experiencias de otros que pudiendo construir sus propias experiencias. Y estas experiencias que tampoco serán narradas, tampoco entrarán en el discurso, en el discursum, en ese curso de dos o más, tampoco va a estar ahí. Es, vivimos un tiempo bastante terrible. Muchas gracias. ¿Alguien más? Laura, adelante. Qué bueno. Muy buenas noches. Muchas gracias a quienes organizaron el evento, profesora, profe Jacqueline. Muchas gracias al profesor John Camilo y al profesor Juan Felipe. También siempre infinitas gracias. Pues yo voy a hacer una pregunta más por como un interés personal y pues yo sé que no ha sido pues como el contenido ni el foco de la conferencia, pero pues si a bien consideran, pues les agradecería eh, que me la respondieran y si no, pues también entiendo que no eres como el centro de la discusión. Pero pues a propósito del lenguaje, a propósito de cómo iniciaste con los conceptos que no son baladí,
menos en filosofía y ojalá pues también nosotros tomáramos un poco de esos caprichos en el buen sentido de la filosofía, de ser más rigurosos con los conceptos, más quisquillosos. A mí sí me parece algo como bueno, esos caprichos. A propósito de eso, pues yo quisiera saber, y la pregunta va para ambos, porque puede ser que ambos tengan consideraciones distintas, y eso pues creo que enriquece más la argumentación. La pregunta es si hay alguna posición teórico-disciplinar concreta que asuman cada uno para titular su conferencia Infancia en Singular, máxime cuando pues desde hace varios años en el contexto académico y también de la político, lo que circula es el concepto de infancias en plural. De hecho, la maestría, pues en su denominación incluye esta categoría en plural. Entonces, me gustaría saber si esa categoría en singular, que como ustedes denominaron la conferencia, obedece a alguna postura teórico-disciplinar o por qué así lo eligieron o qué piensan al respecto. De ambos, gracias. Yo me atrevería a decir que, pues, en primer lugar, pues, Agamben usa el singular, ¿cierto? Agamben usa el singular. Sería una extrapolación, digámoslo de esta manera, si ya es complejo el singular, eh, ¿qué ganaríamos con el plural? ¿Cierto? Ya tocaría, no sé, enfrentar, y además, digamos, se abren la posibilidad de pensar lo que implica la infancia en singular, eh, pero, eh, pero, pues, digamos, porque Agamben no usa el plural, pues digamos que en la conversación nuestra se mantuvo en el singular. Sin embargo, digamos, pues en las discusiones teóricas, etcétera, pues aparece ese plural e incluso no solamente infancias, sino que también hay algunas personas que defienden niñeces. O sea, porque como infancia es un concepto y la niñez no, porque se refiere, bueno, yo prefiero mantener esta calma gracias a la presencia de sustancias psiquiátricas en mi cuerpo y respirar tranquilamente y sacar el cuerpo de esta pregunta tan enjundiosa, diciendo que fue un pequeño respeto exegético con Agamben, ¿cierto? Que habla de singular. Hasta ahí yo me atrevería pues a decir. Ya las otras cosas del el plural, y que tenemos esa tendencia a creer que si pluralizamos algo, eso se vuelve como más no sé qué, o por ejemplo, incluso reivindicaciones como la de niñeces, que pues uno escucha también y dice, eh, no, es que de hecho cuando yo pregunté por qué niñeces, me dijeron, no, es que infancia es un concepto y niño y niña es algo pues, real, en un contexto, etcétera. Y yo dije, no estamos usando el lenguaje. Pues, es un poco para el profesor Pedro Cornejo, no sé si en Argentina también tendrán esa manía de pluralizar, pero digámoslo, eh, eh, yo lo dejaría hasta ahí para que esta calma psiquiátrica mía pues se mantenga con tranquilidad. Es como, sí, es, diría yo, pues Bueno, pregunta interesante. Me cojo un poco a lo que dice el profesor Garcés, ¿no? Parte pues, de la lectura exegética, del trabajo y rastreo dentro de la obra, pero sí ya me dejó la curiosidad, de la implicación de colocarle la infancias, que eso a la luz pues, del trabajo que se ha hecho complica
pero atractivamente el asunto de pensar distintos límites trascendentales y qué implicaciones trae eso, ¿cierto? Pero pues desde mi postura, pues desde la lectura filosófica, como dice el profesor, es a partir de la lectura que se hizo y respetando pues los conceptos. Igual le agradezco porque sí es como pensar ya otras cosas, qué implicaciones traen. Igual tengan en cuenta que este es un concepto eh, muy enmarcado desde la reflexión del lenguaje, de la experiencia, eh, del análisis, pues un análisis arqueológico de esos conceptos, aún no enmarcado, no voy a decir tajantemente que no lo está, al menos dentro de mi lectura no lo vi muy marcado, digamos, eh, con lo que puede implicar en otros contextos académicos la palabra infancia, ¿cierto? Que más de una infancia. Es decir, digamos que no lo había pensado pues hasta allá, más lo veo como una oportunidad de analizarlo, que no sé hasta qué punto logre llegar, pero lo veo más que todo como una invitación. Muchas gracias. Y respondiéndole, profesor Garcés, acá en Argentina estas cuestiones no son, como dice la profesora Laura, no son baladíes. Hay una lucha por la nominación y la construcción lingüística ligada con una, digamos, estructura de las minorías, donde hablar de las infancias es poner en juego las propias percepciones de los sujetos consigo mismos, las percepciones de los grupos, de las minorías. Hay como una instancia política un poco más amplia que, que yo comparto con la profesora Laura, que por lo menos, eh, y es interesante que se ponga en tensión, si es que merece la pena tensionarlo, en el sentido de que hablar de las infancias, si eso va a hacer que más sujetos, grupos y colectivos puedan ingresar, puedan pertenecer a ese concepto, yo creo que vale la pena por lo menos pensarlo, por lo menos discutirlo. Gracias, profesor. ¿Alguien más? Hola, yo quiero hablar, pero no encuentro acá cómo levantar la mano. No, no hace falta. Adelante. Ah, bueno. Adelante. Adelante, Yurani. Solamente quería subrayar algo respecto a lo que se acaba de señalar, y es que también ahora hay instituciones posicionándolo de primeras infancias, ¿no? También ya, digamos. Pero adelante, profesora Yurani. Hola, bueno, muy buenas noches para todos, para todas. Para John, para Felipe, me parece muy bonito este tema de las infancias, pues es algo que a mí me convoca. Y bueno, no, yo lo que quiero compartir también de mis lecturas de Agamben es como un texto de teología y lenguaje que me ha marcado a mí mucho también como maestra, porque como bien lo decía Juan Felipe, que creo que la reflexión llega es como ese intersticio que encontramos para ser niños, para comprender también esa naturaleza, no desde la carencia, sino también desde la posibilidad y desde algo muy bonito que hay allí, que es la imaginación. Y me gustó mucho como la explicación de la potencia, como poder ser y no ser también de esa característica o de esa condición infantil. Y voy a leer pues un poquito como de la página 30 que dice, en la vocación humana específica, la infancia es, en este sentido, la preeminente composición de lo posible y lo potencial. No es una cuestión, sin embargo, de simple posibilidad lógica, de algo no real. Lo que caracteriza al infante es que él, en su propia potencia, él vive su propia posibilidad. Entonces yo pensaba un poco, porque siempre me quedé con el concepto de que el niño es potencia y posibilidad. Y en esta reflexión yo decía, bueno, ¿hay alguna diferencia entre ser potencia y posibilidad? Es decir, lo posible es
el no acto o es el acto, tengo como esa duda y sí me gustaría pues que ustedes que han sido tan juiciosos leyendo la obra de Agamben desde, desde ese monstruo que es la infancia y que para los maestros que estamos con niños en el aula también se nos vuelve un monstruo en un sentido bonito, esas monstruosidades en un sentido bonito también de que nos retan todo el tiempo. Entonces esa diferencia entre potencia y posibilidad, sí me gustaría pues como que pudiéramos conversar un poco de esto. Gracias, profesora Yurani y John Camilo, o profe Felipe, no sé si van a dar alguna respuesta a esta intervención. Interesante. Bueno, lo potente se relaciona con el acto, ¿cierto? Entonces, ahí en ese instante nos referimos a esa potencia de ser y no ser, ¿cierto? De hacer y no hacer, de hablar y no hablar. Cambio lo posible está como en el poder llegar a ser, ¿cierto? Pero no enmarca, bueno, no resalta esa potencia de no ser, ¿cierto? Es como el devenir, el que el infante puede devenir en algo, ¿cierto? Y en ese devenir en algo puede llegar a un hacer o a un no hacer, se mantiene ahí. Siempre esa doble actitud, ¿cierto? Esa doble, ¿cómo decirle? Esa dualidad se mantiene en el acto, tanto la que es efectiva y la que no se dio cuando está la potente. Esa es la dualidad. O sea, cuando es potente, o sea, cuando es potencia, puede llegar en el acto a un ser no ser. Y esa posibilidad, eh, yo la entendería. Pues que sí me gustaría mantenerme en el margen pues, por el momento, dejarlo como una hipótesis porque a veces también solemos trabajar ambos conceptos muy homólogamente, pero sí me gustaría que la posibilidad llegase con ese devenir, con lo que podría llegar a acontecer, ¿cierto? Los caminos que se abren, pero no necesariamente correlacionado con esa dualidad de hacer y no hacer. No sé si llegué o pude esclarecer. John, porque de pronto en el niño, en el lenguaje, por ejemplo, tú juegas, por eso pongo la imaginación. Entonces los mundos posibles para el niño no son posibles, son potencia, porque son en el acto. Es decir, si tú dices muy poco, o sea, ahí es cuando también dice, ay, ya estamos perdiendo la infancia, por decir algo. Tú dices, en el juego, el niño es potencia de algo que tú imaginas que pueda llegar a ser, por decir algo, vamos a jugar los piratas y los niños no piensan que en el juego están jugando a los piratas, ellos son piratas. A eso es lo que me refiero un poco con, que creo que con lo que tú me dices me aclaras esa diferencia entre potencia y posibilidad Y en el mira niño. que en En el juego, nosotros es otra cuenta, ¿cierto? Aunque lo ideal como maestros y maestros de infancia sería que sí nos metiéramos tanto que también entendiéramos el juego como un acto de una posibilidad que es potencia, así me hago entender, que lo vivimos como tal. sí, pero entonces mira, en el juego, por ejemplo, en el juego de un niño está jugando fútbol, entonces digamos que en acto está jugando fútbol, ¿cierto? Pero en ese acto de jugar fútbol está la posibilidad de que se den otras cosas que están como no ser en ese acto. Entonces un niño jugando fútbol simplemente coge la pelota y empieza a jugar balonmano. Porque en esa actividad estaba la potencia de no jugar balonmano, ¿cierto? Entonces, se abrió esa posibilidad de que en el mismo acto, en el mismo juego, el niño varía. Y uno ve en los niños que ellos están jugando una cosa y en un momento a otro empiezan a jugar otra cosa y en un momento a otro terminan jugando juegos de mesa. Esa
en el acto hay potencia todavía que abre las posibilidades a muchas más cosas. Y por ejemplo, ese ejemplo del juego también, acá se de aclarar, es claro, el niño tiene esa capacidad, en cambio, a un adulto le cuesta a veces hacer esos cambios tan rápidos en su actuar. No sé si en eso concordamos. Sí, sí, John, claro que sí. Muchas gracias. Ya logré como despejar un poco lo que me asaltaba. Gracias. Pedro, adelante y para ya ir cerrando últimas intervenciones. Si alguien más quiere hacerla, por favor, pues levante la mano o abre el micrófono. Adelante, Pedro, usted iba a Sí, señalar algo. que en esto de que en el ejemplo que estabas dando, profesor John, también el hecho de que el niño esté jugando fútbol es también la posibilidad de que el niño sea un bailarín, de que el niño sea un pintor, sea otra cosa en el mismo instante. En esto del ser, no ser, tal cual, el juego de palabras que usaste nombrando a Agamben. Cuando decimos que somos algo o estamos siendo algo, que creo que es esa cuestión del estar siendo debe volver a ser pensada, porque el ser y estar parece que la modernidad lo ha separado, ha roto con eso. El estar siendo también implica que uno puede no estar siendo otra cosa. Y no estar siendo, está aconteciendo en el mismo momento. Está siendo un jugador de fútbol, pero también no está siendo un bailarín, o no está siendo un patinador, o no estar siendo un jugador de handball. También está en el mismo momento. Eso, quizás la cuestión es cómo trabajamos esa relación, que es una relación tan antigua que todavía los seres humanos no terminamos de develar, la relación potencia-acto. ¿Cómo? ¿Qué está primero? O de qué manera esto se vincula. Cuando vos hablabas de la biunivocidad de el acto potencia o la potencia acto, que son ambas al mismo tiempo, así lo entendía, digamos, en esta cosa de poder pensar, no solamente no en la decisión que se da a la altura del cuello, de lo que se hace con el cuerpo y lo que se hace con la cabeza, que eso también es moderno, esa decisión que hemos roto para decir que el ser humano es el cogito ergo sum y después volvemos a tratar de unificarlo en que somos mucho más que el razonamiento, porque nuestro cuerpo es parte de ese razonamiento y el razonamiento se construye con nuestro cuerpo. O sea, en esta cosa de qué somos como la totalidad. Y esa totalidad es siempre algo, pero también está haciendo no está haciendo otra cosa. Por lo menos así entiendo lo que se está planteando. Es como, Yo creo que existe también un problema que tenemos que considerar y de pronto no lo habíamos mencionado hasta ahora en la conversación y tiene que ver con el hecho de que la postura negativa frente a la infancia o la infancia como carencia, a su vez también es es la infancia como algo que tiene que llegar a ser otra cosa, y ese tiene que ser, pues tiene que ser en la medida en que, yo recuerdo las pinturas medievales donde el niño es, pues los niños uno sabe que es un niño porque es incluso a veces hasta los niños son barbados, o sea, los niños son pintados como adultos en pequeño, como si en la representación del mismo lo que fuera importante es lo que llegara a ser, y no lo que, digamos, decir es un problema, pero lo que es y no es. Entonces, en esa, digamos, la búsqueda por el lado del concepto de infancia en Agamben también era una búsqueda por encontrar una salida al hecho de que todos los verbos que se conjugan con los niños son en futuro, ¿cierto? Y casi que las conversaciones que tenemos con ellos son, y que lo que incluye también la violencia que se ejerce con ellos en el castigo es
después va a entender, es por tu bien, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que no solo está el riesgo o sea, la posibilidad que nos permite pensar la infancia y esta relación con el lenguaje y otros conceptos que están como en la constelación del pensamiento alrededor de la infancia de Agamben, pensar pensar la infancia eh, en esa cosa de la potencia y de la impotencia, también porque es una salida al hecho de que innegablemente siempre estamos pensando en lo que el mismo Agamben varias veces nos alerta, y es que a veces también tenemos la infancia como paraíso, ¿cierto? La infancia, o sea, construimos unos imaginarios de la infancia paradisíaca, que además es un poco también con la manía biográfica, ¿cierto? Que es, y digo manía en sentido griego, una cosa, entonces siempre está digámoslo, eh, Agamben también nos alerta sobre cómo también, digamos, ese retorno a la infancia también debe estar alerta a esos paradisíacos escenarios en los cuales nosotros devolvemos a la infancia. O sea, porque también en el imaginario de la infancia están, digamos, las metáforas con las cuales construimos hasta los estados-nación, ¿cierto? O incluso la propia historia de la razón en sentido hegeliano. Hay, la razón nació en Oriente y se quedó en la infancia en Oriente. Entonces, claro, para nosotros Oriente es mito, es flacos hambriados teniendo relaciones espirituales y no sé qué. Entonces, digamos, hasta en las metáforas, o sea, hasta la razón, el Estado, las naciones, por ejemplo, eh, por ejemplo, una cosa que siempre me ha llamado la atención y que ahora recurrentemente tenemos que, o por lo menos yo soporto con estoicismo, la idea de que, por ejemplo, pues se pensaba Danilo Cruz Vélez, un filósofo colombiano, fallecido, formado en Europa, etcétera, él creía que nosotros no teníamos otra posibilidad de pensarnos sino en la literatura, porque no habíamos llegado a la madurez del concepto. O sea, eh, digamos, esa metáfora de la infancia tiene una complejidad enorme, porque mire que, digamos, la infancia no solamente está referida pues a, a los niños o niñeces o como queramos, sino que también está referida a una cantidad de metáforas que hemos construido basadas en eso. Y entonces, eh, mm, digamos, digamos ese tener que habitar constantemente en las benditas mariposas amarillas y en Aurelianos y en no sé qué cosas y los Macondos y los 100 años de soledad que por fin ha llegado a su fin, que es desesperante, exasperante, porque vuelve sobre la idea de que nosotros no tenemos sino la posibilidad de la literatura en una visión absolutamente precaria, eh, eh, porque no nos podemos pensar, porque no hemos superado esa infancia. O sea, también habría que estar alertas, porque no solo en los niños, sino en todas las metáforas que construimos, desde la razón hasta la nación, el cambio y todas esas cosas, siguen jugando con esa metáfora de la infancia, y entonces en lugar de ser la posibilidad, pues digamos, el poder decirlo no dicho o no decirlo también, porque preferiríamos no hacerlo, eh, también no solamente tiene que ver con los niños o con nuestra misma experienciación, sino también, y eso sí, pues son otras elucubraciones de otro lado,
tiene que ver con todas las metáforas con las que, bueno, muchas metáforas con las que, y en pedagogía, pues ni se diga, las metáforas están, digamos, son así. Entonces, también estar alertas, no solo a pensar la infancia como algo negativo que no ha llegado a, sino también el problema de pensarlo como, digamos, como es que llegará a ser, o también esa cosa paradisíaca que también nos alerta Agamben cuando nos dice que es recuperar esa infancia. Es decir, ese paraíso ya está abandonado. La experiencia está perdida, ¿cierto? Pero eso no quiere decir entonces que vamos a renunciar y que vamos a decir ya no hay nada más que hacer, escrolearemos hasta que nos llegue la muerte o viviremos en esta situación en que vivimos. Hasta ahí llegaría yo. Muchas gracias, profe. ¿Tú quieres agregar algo más, don Camilo? Para, para Eh, que pues, vamos también cerrando. Yo ahorita quisiera subrayar algo más referido al momento en el que me encontré por primera vez con tu trabajo, pero para cerrar, así que adelante si quieres agregar algo. no, no tengo nada más que agregar. Gracias. Bueno, no, yo lo que quería era, incluso, pues, digamos, en consonancia con lo que el profesor Felipe estaba situando en este último comentario, quería como hablar un poco del efecto pues, especialmente para mí como pedagoga infantil tuvo leer el trabajo de John Camilo, que fue para mí muy difícil de leer, porque es un trabajo de maestría en filosofía y tiene también otros modos de ser confeccionado, y yo creo que en este recorrido vimos la complejidad también del terreno en el que él se sumergió para hacer esta elaboración. Entonces quería así como subrayar algunas cosas. Una que me parecía que el trabajo es como un testimonio sobre cómo, a propósito de esto que estaba diciendo el profesor Felipe, sobre cómo hablar de infancia y de educación y de experiencias sin nostalgia, sin prescripciones y sin idealizaciones, que es una tentación que tenemos pues permanentemente. Y también que me parecía que era una alternativa como frente a cierta hegemonía del desarrollismo, de concepciones, digamos, sí, del desarrollo progresivo y lineal que imperan cuando se aborda esa relación entre infancia y educación, y que eso lo hace posicionando la idea del límite trascendental como condición de lo nuevo. Y que en continuidad, pues como con la perspectiva de otros pensadores, este trabajo de John Camilo insiste en situar la infancia como algo que no pasa, que es algo que nos cuesta, digamos, dice en este caso como algo que no acaba de acaecer y condición de la experiencia, esto es posibilidad de aquello que no ha sido dicho ni pensado. Son subrayados, insisto, digamos, de ese encuentro y que, digamos, que vuelve hoy con lo que Don Camilo nos presentó. Muchas gracias al profesor Juan Felipe por esta conversación, por haber también hecho el puente para que John Camilo pudiera participar. Creo que es un trabajo muy importante para esta maestría que nos ayuda a complejizar formas de entender la infancia, un poco también en consonancia con la pregunta que nos hizo Laura. eh, que a veces terminamos suscribiendo unas categorías que parecen venir más como del mercado que de un trabajo pues como de pensamiento. Entonces, pues agradecer, felicitar pues este trabajo nuevamente, e invitarles, pues a agradecer también, felicitar, despedir a Jacqueline un poco con este encuentro, pues que seguro ella seguirá viniendo. Y también esto no lo había concertado con Jacqueline porque apenas se confirmó hace algunos minutos, pero el 12 de marzo a las 6 de la tarde vamos a tener una nueva versión de esta clase. Esta vez lo vamos a hacer presencial, pero esperamos poderlo transmitir con la profesora Lía Sili, que es profesora de la Universidad Nacional del Litoral en Argentina y que va, digamos, a discutir un poco la relación entre la noción de infancia y la de destino. Entonces, pues, para que se agenden y nos puedan acompañar. No sé, Jacqueline, si quieres agregar más. De nuevo, pues, aplausos para John Camilo, para el profesor Felipe. Muchas gracias. Y gracias a todos y a todas por la asistencia. Jacqueline, dale, si quieres, cierra tú. Sí, agradecerles a los profesores Juan Felipe y John Camilo porque son reflexiones que nos hacen tejer
tejer esa mirada transdisciplinaria que nos interesa, porque no concebimos la educación, no concebimos la pedagogía, sino como esa problematización de lo transdisciplinario de las problemáticas emergentes socioeducativas contemporáneas que nos implican pasarnos por esos diferentes escenarios y ponerlos a conversar. No se trata de superponer, sino a conversar esas diferentes disciplinas. Muchísimas gracias. Nuevamente, no le di las gracias a los profesores, perdónenme a los profesores que han estado en la clase abierta. Quiero tomar este momentico para expresarles ese infinito agradecimiento a los profesores de las diferentes clases abiertas que participaron, profesores que abrieron sus clases, a los estudiantes también, que generosamente se quisieron unir a democratizar, a compartir estos saberes, estas reflexiones, y invitarlos a todos y a todas para que se sigan conectando a la clase abierta, que será pues moderada y dirigida por la profesora Sara Flores, y recordarle que estas clases quedan grabadas y puestas en el repositorio, se descargarán y se presentarán el repositorio en el micrositio de la Maestría en Estudios en Infancia. La última comunicación que quisiera decirles es que está abierta la convocatoria para el proceso de admisión de la 9ª cohorte de la maestría. Ya tenemos abiertas las inscripciones y una buena, muy buena noticia es que la administración de la Universidad de Antioquia nos ha permitido disminuir el valor de la matrícula de 8 salarios mínimos a 6 salarios mínimos, y es un dato que no es de talla menor porque es relevante en la discusión de lo que significa acceder a la formación posgraduada en Colombia, sobre todo a aquellas personas que están interesadas y asumen en su proyecto de vida el mejoramiento y la calidad de vida de los niños y las niñas. Así que los invitamos a revisar en el micrositio de la maestría todos los requisitos, las fechas, el cronograma, para que se presenten aquellos quienes lo deseen en su vida, poder formarse como un intelectual en el campo de los estudios de las infancias. Bueno, muchas gracias, un abrazo para todos y que estén muy bien.